Muchas gracias por su presencia y agradezco también a Nueva Acrópolis Cádiz que me haya invitado al foro de filosofía que organiza esta escuela de Nueva Acrópolis y que este año va sobre el tema de Conócete a ti mismo, y todo ello dentro del contexto del Día Mundial de la Filosofía que Nueva Acrópolis viene celebrando desde el primer año en que la UNESCO declaró dicho evento. Decir entonces que el tema que yo voy a tratar, el yo y la cámara de los espejos, tiene que ver con el Conócete a ti mismo, y lo vamos a enfocar, por lo tanto, el tema desde el punto de vista filosófico. Quiero aclarar que este punto de vista filosófico que yo voy a tomar de referencia es el de la filosofía atemporal, es decir, el de la filosofía que no está sujeta a unas modas, a una época, a un tiempo, sino que es lo que llamamos la filosofía a la manera clásica, es decir, aquello que es una referencia y que al mismo tiempo de ser una referencia tiene también esa característica de que es aplicable, tiene un elemento práctico importante. Y por ello me voy a basar sobre todo en cosas tanto de Oriente como de Occidente. Iré combinando algunas de ellas y algunas de ellas haré referencias para que sepamos de dónde he extraído las ideas. Cuando hablamos del yo y la cámara de los espejos, indiscutiblemente pues surge la pregunta, ¿y eso qué es? Bien, los espejos son las proyecciones mentales que nosotros hacemos. Y voy a hablar de proyecciones mentales que no solamente son las proyecciones mentales nuestras, sino empezando por hablar de la gran proyección mental que sería la gran sala de los espejos. De tal manera que podemos hablar que hay dos salas de los espejos, la gran sala y la pequeña sala. La gran sala de los espejos es el mundo en el que vivimos. ¿Por qué? Porque todas las tradiciones y todas las enseñanzas, incluidas las religiones, hablan de la creación del universo por parte de Dios, pero desde el punto de vista filosófico, esa creación la hace cuando proyecta su ser, su voluntad sobre su mente, sobre su pensamiento, y así, en base a ese pensamiento, genera el universo. De tal manera que este universo obedece su creación a un proyecto mental. Y esto es algo muy importante porque ya aparece aquí una diferencia fundamental entre la filosofía y la religión. La religión se basa en la creencia, donde hay un Dios personal que va a crear el mundo, 7 días, etcétera, etcétera. Todo esto es simbólico. Pero la filosofía atemporal dice no, al principio estaba lo uno, aquello sin segundo, que nuestra mente no puede abarcar y que le llamamos Dios. Si queremos le llamaremos teos, le llamaremos fuerza, le llamaremos el todo, el uno sin segundo, da igual. Le llamamos Dios como un término genérico en el sentido del espíritu, en su esencia, poderoso, grandioso, que Él lo tiene todo y por lo tanto se nos escapa su comprensión. Pero ¿qué ocurre? Que este gran ser, por llamarlo de alguna manera, Dios va a crear el universo no de cualquier manera, sino a través de su mente. Es decir, que todo va a evolucionar en base, y esta es la idea fundamental, a un plan universal de evolución. Estamos hablando de que hay un plan universal de evolución. Y esto es importante porque nosotros también, con nuestra mente, podemos crear planes. ¿Por qué? Porque somos creadores. En pequeño. Y esto es uno de los elementos que nos identifica con la deidad. ¿Qué ocurre? Que este plan de evolución hace que todo lo que evoluciona se mueva en base a la dualidad. Y la primera gran dualidad es la unión de espíritu y materia, unidos indisolublemente. No es lo bueno el espíritu y lo malo la materia. No, no estamos hablando de religión, hablamos de filosofía. Estamos hablando de la unión de los complementarios, el yin y el yang, donde necesitamos los elementos activos y los elementos receptivos. Porque para que haya una generación, para que exista el hijo, necesitamos al padre y necesitamos a la madre. Es eso, la unión de los contrarios. Y esa unión de espíritu y materia es la primera gran dualidad. Luego no encontramos otras dualidades, vida-muerte, espacio-tiempo, me gusta, no me gusta, acción-reacción,
día-noche, frío-calor, pero la gran dualidad es espíritu y materia. ¿Qué pasa? Que esto es el macrocosmos. Entonces, en este macrocosmos es la gran sala de los espejos. ¿Por qué? Porque detrás de todas las formas se esconde una esencia, se esconde el espíritu, y nosotros vemos solo las formas, las apariencias, y las apariencias engañan. Nos engañan a nosotros, que nos vamos a construir una sala de los espejos en base a eso. Y es importante porque a esta sala de los espejos en Oriente le llamarán Maya, la ilusión. Es el mundo ilusorio en el cual vivimos. Y dicen que este Maya, la ilusión, donde las cosas parece que son. Y esto parece que es duro, y esto parece que existe, ¿no? Que esto que tiene una permanencia, pero sin embargo lo podemos destruir. Y por eso es la diferencia entre lo que es lo real, que es la esencia de las cosas, y lo irreal, que es la apariencia de las cosas. El espejo es que ese espejo refleja esta dualidad, y nosotros tenemos que llegar a poder tomar conciencia de ello y ver esa unidad que se esconde detrás de todo, porque el principio espiritual se basa en la unidad. Esa dualidad espíritu y materia se va a reflejar en nosotros en dos tipos de yos. Un yo superior divino, que es el que tiene noción de su alma inmortal, y un yo personal, transitorio, pasajero. Y cada cual va a trabajar con un tipo de mente adaptada a sus propias necesidades. Dicen los sabios que en nosotros hay dos grandes fuerzas creadoras que son de la misma naturaleza, pero sin embargo tienen aplicaciones diferentes. Una es una fuerza creadora en la materia, que nos permite trabajar con la materia, manejarnos muy bien, pero hay otra fuerza creadora que lo que nos permite es elevarnos hacia las cosas, hacia las esencias, hacia el espíritu, hacia la deidad, hacia lo superior, hacia lo trascendente. Y estas dos fuerzas están en conflictos, y es el conflicto de Caín y Abel, es el conflicto de los Kauravas y los Pandavas dentro del Bhagavad Gita, es esa eterna lucha de contrarios, hasta que lleguemos a esa armonía por oposición. Esto, dicho en otras palabras, es los excesos y los defectos, donde se enfrentan los unos a los otros y tendríamos que llegar a ese punto que en Oriente llaman el punto sattva, el punto del equilibrio, que es cuando podemos salir de ese yo personal chiquito y empezamos a trabajar con el yo grande. ¿Qué caracteriza al yo superior? La unidad. ¿Qué caracteriza al yo inferior? Lo contrario de la unidad. ¿Qué es la desunión? Sí, y la desunión es egoísmo. O sea, lo contrario de la unidad es el egoísmo. Y el amor es el pegamento que utiliza la unidad para unir todas las cosas. Porque el amor es el pegamento que une a todas las cosas en el universo. Dado que esa unión que hay en el universo es una unión armónica. Y por eso hablamos de universo, una vida. Pero también podemos hablar de universo como la unidad dentro de la diversidad. Y este es el gran paradigma, donde tenemos que empezar a percibir esa unión de vida, la vida una, que se mueve a través de todas las cosas. Pero ¿qué pasa? Maya, la mente personal, el yo personal a través de esta mente personal, ¿qué es lo que hace? Se queda únicamente con las diferencias. ¿Por qué? Porque tiene una mente de separatividad, de separación. El yo superior, el yo soy. Yo soy el hoy, yo soy el ayer, yo soy el mañana. Así lo dice un texto egipcio. Es ese yo sin tiempo, el que estaba al principio y que estará al final de todo. Es un yo que es objetivo, es capaz de ver las cosas tal como son y no como nos gustaría que fuera. El yo personal es un yo que nos vamos a encontrar, que es el yo existo. Yo tengo noción de mí mismo, aquí y ahora, pero separado de los demás. No tengo ese sentido de eternidad, de trascendencia, y es un yo subjetivo. Busca las cosas a través del egoísmo, por lo que me interesa. ¿Qué ocurre? Que nosotros tenemos una sola conciencia,
No tenemos 1000 conciencias, tenemos una sola. Esa conciencia que nos hace estar presente en lo que estamos haciendo. Y decimos que uno es inconsciente cuando no le presta atención a lo que hace y por lo tanto no se da cuenta de lo que hace. Es decir, no puede extraer experiencia de lo que hace. ¿Cuántas veces nos ha pasado a cada uno de nosotros de dejar de pronto la llave en un lugar que es diferente del habitual y luego nos volvemos locos? O estar buscando las gafas y las llevamos puestas. ¿Por qué? Porque lo hicimos automáticamente. ¿Qué ocurre? El yo personal funciona con automatismos, pero el otro no. Y esta idea del combate que estábamos hablando dentro de nosotros, de este yo superior y este yo inferior, nos lo vamos a encontrar con la idea del guerrero y el soldado. El yo superior es el guerrero, aquel que busca la paz, que es la finalidad auténtica del guerrero. El guerrero no ama la guerra, el verdadero guerrero se prepara para que haya paz. Él no ama la guerra, él no es un loco, no es un estúpido. De hecho, la palabra guerrero en sánscrito, kshatriya, significa el que se esfuerza por paliar el dolor de los que sufren, aliviar el dolor de los que sufren. Esa es la finalidad. El guerrero se debe a la paz y sabe que la paz solamente es fruto de una armonía, de un combate interior y que la guerra es inexorable. Pero sin embargo, nos encontramos que el yo personal se disfraza de guerrero, pero no es el guerrero, es el soldado, que sí ama la guerra, porque vive de eso, cobra una soldada, un sueldo, que de ahí viene la palabra soldado. Esto no quiere decir que en los ejércitos todos sean soldados, no. En los ejércitos hay unos pocos guerreros y unos muchos soldados, como en todas cosas en la vida, como entre los comerciantes hay unos pocos comerciantes de verdad y unos muchos que no lo son, que se disfrazan, y entre los políticos igual, que hay unos pocos políticos de verdad y muchos que viven de la politiquería, de ello, del negocio. Entonces nos encontramos que es esa idea del combate con las cosas. ¿Y qué ocurre? Que esta conciencia tiene la característica que allí donde se para, eso es lo que le va a dar energía y eso es lo que va a prosperar. Por eso decía Jesús que no se puede montar 2 camellos a la vez. O te monta en uno o te monta en otro. Si nosotros le ponemos nuestra atención, que es lo que activa la conciencia, allí donde ponemos la atención, eso lo enriquecemos, de ahí podemos traer cosas, de ahí podemos hacer cosas. Y entonces si yo la pongo en el yo superior, el yo inferior tiene menos energía, va perdiendo fuerza. Pero si es al revés, el que pierde fuerza es el yo superior. ¿Qué ocurre entonces? Que desgraciadamente nosotros nos manejamos sobre todo en el yo personal. ¿Por qué? Porque es necesario pasar por esa experiencia. La finalidad última no lo sé, sinceramente no lo sé. Solo sé que este es un baile que tenemos que bailar y que tenemos que pasar por ahí. Seguramente para que nos demos cuenta del potencial que tenemos. De la misma manera que el niño cuando viene al mundo y es un bebé, tiene en sí todo el potencial de un ser humano, pero se tiene que desarrollar, tiene que pasar por elementos buenos y elementos malos para que realmente ese potencial se aplique, se desarrolle, en una palabra, tome conciencia. ¿Por qué? Porque la conciencia solo viene después de la vivencia, viene cuando somos capaces de extraer experiencias y hacerlas de ellas unos elementos que nos sirvan de instrumento para la vida. Vamos a hablar entonces fundamentalmente del yo personal, que es el que crea la sala de los espejos. ¿Por qué? Porque la conciencia se queda impregnada de todas las sensaciones, de todas las acciones que realizamos, todo eso se queda pegado a la conciencia. Pero resulta que el yo personal, que es el más poderoso, este yo personal se basa en el egoísmo. Fijémonos que ya en los Vedas hablan de que el Dios creador le llaman Brahman, pero dice que hay 2 Brahmas, 2 dioses Brahma dentro de nosotros. Hay un Brahma eterno y hay un Brahma mortal. Es decir, que tenemos todos una tendencia hacia el yo superior y una tendencia hacia el yo inferior.
Y dicen que los dos son necesarios y habitan en el corazón. ¿Por qué? Porque solamente podemos tomar conciencia del yo superior cuando dominemos al yo inferior. De la misma manera que solamente podremos viajar más lejos cuando dominemos el caballo y podamos subirnos en él, y que el caballo nos lleve donde nosotros queremos. Pero si nos subimos al caballo y el caballo nos lleva donde él quiera, estamos perdiendo el tiempo y en vez de ir más lejos retrocedemos. Y se trata de que nuestro mundo en el cual vivimos es un mundo que es una herramienta para nosotros. Curiosamente, el gran sufí Ibn Arabi, en el siglo X, ya hablaba de lo mismo y decía: en mí hay dos seres, el yo y Dios. Y es la misma idea, pero el dominante en un principio es el yo personal. Este yo personal se mueve por el deseo, concretamente por el egoísmo. El egoísmo tiene una doble cara, se basa en el deseo y la contraparte del deseo, que es el miedo. ¿Por qué? Porque por un lado deseo es el yo quiero, donde este yo existo se basa en yo quiero cosas, yo quiero ser el mejor, yo quiero triunfar, yo, pero yo para mí. Entonces este egoísmo, cuya expresión también es el egocentrismo, se basa en el deseo y el miedo. El deseo es el hambre de posesión y el miedo es el miedo a perderlo o no conseguirlo. Y también hay un miedo muy curioso, que es el miedo al éxito, del cual se habla muy poco y a quien yo se lo escuché por primera vez fue a la directora emérita de Nueva Acrópolis, la profesora Steinberg Guzmán. Es ese miedo al éxito porque una vez que alcanzamos una cota, una vez que alcanzamos algo, hay que mantenerse. El problema no es lograr algo, el problema es mantenerlo. El problema no es enamorarte, el problema es mantener el amor. El problema no es conseguir la casa del $1.000.000, como nos dicen en el libro El Secreto, no. El problema es que luego hay que mantenerla y que va a dedicar toda tu vida para eso y ver si merece la pena. Es decir, que sabemos que tenemos que hacer un esfuerzo. ¿Por qué? Porque el egoísmo se basa en la comodidad, en que queremos mantener intacto nuestra zona de confort. Es decir, no queremos que nos molesten, queremos estar tranquilitos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que nuestra mente, a través de este egoísmo, con esa búsqueda de la comodidad, ¿qué es lo que hace? Busca aquellas cosas que le gustan, y aquellas cosas que le gustan dicen que son buenas, y las que no son malas. En una palabra, creamos ideas fijas. Congelamos la vida, la realidad de la vida la congelamos. Y quiero que le prestemos atención a esta palabra, congelar, porque el río de la vida, cogemos una parcela de él y ¡pum!, lo congelamos, y al congelarlo lo cristalizamos y lo convertimos en un espejo. Pero no es la vida que fluye, es la idea fija que nosotros nos hemos hecho. ¿Qué ocurre? Que como nos hacemos varias ideas fijas, entre ellas son espejos que se van repitiendo y van proyectando las imágenes y terminan totalmente haciéndonos tomar por real lo que es puro reflejo. ¿Cuáles son los grandes espejos que afectan a nuestra conciencia? Y antes de hablar de ello, quiero decir qué pasa con estas ideas fijas. Que nuestro egoísmo, con estas ideas fijas, establece un cerco alrededor de nuestra conciencia, establece un muro, porque a mí me gusta moverme dentro de él. ¿Y qué pasa? Que entonces dejo de percibir lo que hay fuera del muro, y mi conciencia cada vez se hace más pequeña. Y si yo, por desgracia, persisto únicamente en mis caprichos, en mis deseos, en mi egoísmo, y yo insisto con ello, yo voy alimentando eso y voy haciendo crecer el muro, pero no lo ensancho, únicamente hago que el muro vaya creciendo en grosor y por lo tanto mi conciencia se va haciendo cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña. ¿Qué ocurre? Que las ideas fijas tienen el peligro de que nos introducen en el automatismo.
entramos en los hábitos. ¿Por qué? Porque no hay conciencia. Nos hemos acostumbrado a actuar de esa manera y ya no hay conciencia. Como no hay conciencia, no hay control. Y entonces el caballo hace lo que le da la gana, va a donde él quiere y va a donde siempre. Esto es como el burrito, ¿no? Que ya sabéis que si estáis en lo alto de una montaña y de pronto viene una niebla y vais encima de un asno, de un burro, lo mejor que podéis hacer es soltar la rienda y dejar que el burro os lleve al pesebre, ¿eh? El burro lleva al pesebre, fijo, pero como intentéis dirigirlo, os matáis. Esto es así. De la misma manera que en Asturias, cuando entra la niebla, uno tiene que escuchar, si están en el monte, eso contaban los payeses de allí, los montañeses, que te tienes que buscar donde escuche el cencerro de las vacas y pegarte allí. No vaya a ser que te caigas por un hoyo, por un barranco, porque las vacas no se van a despeñar. Es decir, que cuando entra el automatismo, ¿qué es lo que hace? La conciencia, la inteligencia, el control, retrocede. Y al retroceder, cada vez somos menos dueños de nosotros mismos. Cada vez nos alejamos más del conócete a ti mismo. ¿Por qué? Porque caemos en manos del automatismo. Y estos automatismos se van autorregenerando. Por eso tenemos que romper el automatismo. ¿En qué se basa este automatismo? En 4 grandes espejos. Yo voy a hablar de estos espejos siguiendo la idea de las grandes energías que tenemos como ser humano, que son la voluntad, el amor y la inteligencia, y siguiendo la enseñanza de Platón sobre las virtudes platónicas. Bien, el primer gran espejo que nos vamos a encontrar, esa primera cristalización de la vida, se construye en base a la ignorancia. La ignorancia, que es lo contrario de la sabiduría. La ignorancia que se basa en la soberbia. Recordemos que buscamos la comodidad y recordemos que todo parte del egoísmo. Entonces partimos de que no queremos cambiar nuestra forma de pensar. ¿Por qué? Porque no queremos salir de nuestra comodidad mental y caemos en la soberbia, así lo explicaba también la profesora Adelia Steinberg. ¿Por qué? Porque nos volvemos orgullosos. ¿Tú qué me vas a enseñar? ¿Qué me va a enseñar la vida? ¿A mí qué me cuentas? ¿Yo para qué necesito esto? Cosa que nunca hemos dicho y que nunca le hemos escuchado a nadie, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que esto nos lleva a que nuestra rigidez mental hace que de la soberbia pasemos a juntarnos con los nuestros y a rechazar a los demás. Caemos en actitudes sectarias. Porque están los míos y los otros, como en la película de Amenábar, sin darnos cuenta que los otros somos nosotros. A lo mejor. Es decir, no hay ese vínculo, no hay ese feeling, no hay esa necesidad, no hay esa ansia de poder romper los muros, de poder acercar corazones. Y justamente por eso nos encontramos que ya tenemos los míos y los otros. De ahí vendrán los enfrentamientos y la ruptura, que es el gran peligro de la ignorancia. Todo viene de la ignorancia y por eso como filósofos insistimos en la importancia de la educación. Y les decimos a todos aquellos políticos que quieren quitar la educación de las escuelas que son unos brutos, unos animales, porque lo que nos caracteriza como seres humanos es la educación. Y la educación es saber manejar nuestras cualidades, saber manejar nuestro carácter, saber manejar, enfrentarnos a la vida, saber precisamente desarrollar la gran virtud que nos va a permitir enfrentarnos a todo esto, que es la virtud que se deriva de la reflexión, que es la prudencia, que luego hablaré a continuación. ¿Por qué? Porque esta ignorancia se va a proyectar en otro espejo que surge como fruto de ella, que es la debilidad, la fragilidad. Tenemos fragilidad psicológica y fragilidad mental. Todo nos afecta. ¿Por qué? Porque pensamos que todo el mundo se tiene que levantar para hacernos caso. Nos sentimos a través de ese egocentrismo que somos el centro de todas las cosas y no lo somos.
Y entonces nos hacemos muy frágiles, como si fuéramos el licenciado Vidriera, que se creía que era de cristal y que lo llevaban envuelto en paja en una carreta y por eso se hizo famoso. Y que cuando se acabó el show y se le acabó la locura, ya nadie le hizo caso, a pesar de las cosas inteligentes que decía. Eso forma parte también de la curiosidad que tiene nuestro yo personal. Pues bien, ¿qué pasa con esta fragilidad? Que nos hace ser muy quebradizos, nos hace dejar llevarnos demasiado por las cosas y somos como un tronco lanzado en medio de la corriente de la vida. Decía el gran sabio Sirram que nosotros en la vida podemos ser o como un tronco arrastrado por la corriente que se va pegando golpes por todos los lados, o podíamos ser inteligentes y empezar a trabajar ese tronco y hacer de ese tronco una canoa para poder dirigirla y ponernos en el centro de la corriente, que es donde menos golpes nos vamos a dar, con la orilla. Pues bien, esa fragilidad, ¿qué hace? Que esa fragilidad nos hace perder seguridad en nosotros, nos hace perder libertad, porque la libertad es autoafirmación, seguridad en los conocimientos que tenemos, seguridad un poco en lo que somos. Y esa inseguridad, esa fragilidad se refleja en otro espejo todavía mucho más inferior, que es la codicia. El hambre insaciable de poseer, y queremos poseerlo todo, y queremos poseer hasta las personas. ¡Eres mía! ¡Eres mío! ¡Qué locura! ¿Qué pasa? Que en este afán de posesión, nuestro miedo aumenta porque tenemos miedo a perderlo. Y viene aquello tan sangrante de la maté porque era mía. Maldita sea, con perdón. ¡Qué bestia! Es un problema de educación, es un problema de formación. ¿Por qué? Porque tenemos una codicia insaciable. Y tenemos una codicia insaciable porque para paliar nuestra inseguridad, como somos ignorantes, creemos que teniendo cosas vamos a estar seguros, vamos a estar protegidos. Como si yo me encierro en una jaula de oro y esto va a ser que esté ajeno a todo el mal que pueda haber en el mundo y que nada me va a llegar. Y no, la clave siempre está dentro de nosotros, nunca fuera de nosotros. Pero el yo personal, a través de esta mente que se mueve con las pasiones y los sentimientos, todo mezclado, ¿qué ocurre? Que esta mente se basa justamente en las cosas que están fuera de nosotros. Busca los apoyos en lo que está fuera de nosotros. En vez de buscar el conocimiento, busca lo que dicen los demás, lo políticamente correcto, lo que se lleva, lo que está de moda. En vez de ser fuerte, pues bueno, prefiero pegarme a lo que dice la mayoría de la gente. Porque bueno, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Aunque la gente se tire por un barranco. Porque no tengo miedo de quedarme solo, tengo miedo de la soledad. Y también al mismo tiempo creo que a través de las posesiones voy a ser más rico. Y como decía Séneca, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. ¿Qué ocurre? Estos tres espejos juntos van a dar origen al gran espejo. El gran espejo que domina toda la sala de los espejos y es el que va a crear miles de reflejos. Y es la falta de identidad, la falsedad, la mentira, la apariencia del yo soy así. Es un mundo de apariencias, porque yo creo que soy de tal manera y no lo soy, porque no me conozco. Me gustaría ser, pienso que podría ser, pero no lo soy. Y esto me lleva a adoptar una falsa personalidad, que está en contra a veces de los más profundos de mis sueños, de los anhelos más internos y más poderosos que tenemos. Esa falsa personalidad es la que va a apoyar el ser ignorante, el ser frágil, ojo, y también entra dentro de lo frágil, no es solamente el ser pasivo ante las cosas, también el ser muy agresivo, no me comas más que tú. Ya lo decía Gandhi, la violencia es nuestra expresión de nuestro miedo al diferente. El que es agresivo es un inseguro, tiene miedo. El que está seguro no necesita levantar la voz.
no necesita pelearse con nadie, no necesita coger a nadie del cuello, no necesita insultar a nadie. ¿Quién lo hace? El cobarde, el que se siente inseguro, que es como reaccionamos ante el miedo, o por exceso o por defecto, ya lo vimos antes, o me paso o no llego, pero esto es así, el término medio nos cuesta mucho. Y este es el gran espejo con el que tenemos que luchar, el que tenemos que llegar a desmontar, porque es el que está al final de todo, y es el que nos va a permitir empezar a trabajar con ese yo superior y sobre todo desarrollar lo que implica la conciencia activa, la conciencia pura. ¿Qué vamos a utilizar para enfrentarnos a estos espejos, para derretir estos espejos? Contra la ignorancia, el amor. El amor a la sabiduría, y eso es filosofía, amor a la sabiduría. Porque el amor a la sabiduría significa el amor a querer romper las barreras, significa querer crear puentes, querer abrir ventanas y puertas en nuestros muros. Eso es lo que significa. Y el amor lleva además un elemento de fortaleza, que como ese amor es tan decidido, no me importa lo que opinen los demás. Voy a tratar de ser yo mismo, porque lo importante es mi conciencia, no lo que digan los demás. Lo importante soy yo, porque cuando yo me muera, el que se muere soy yo. El que se llevará la conciencia seré yo. Y si creemos en la inmortalidad o lo que sea, será el yo, no en los otros. Pero lo cierto es que lo importante es el camino que nosotros vamos a caminar. ¿Y cómo lo vamos a desarrollar? A través de la virtud de la prudencia. La prudencia que es reflexión. La prudencia no es pensar antes de actuar. No nos equivoquemos. Es reflexionar. Porque a lo mejor al pensar podemos caer en las trampas del yo personal, de la mente personal. Y la mente personal es analítica. Sabe analizar muy bien, pero sin embargo no tiene ni la capacidad de reflexionar, ni la capacidad de sintetizar, de extraer una síntesis, una enseñanza práctica para las cosas. ¿Qué es reflexionar? Flexionarnos sobre nosotros mismos, aquello que nos llega a introducirlo dentro de nosotros después de haberlo masticado bien, y escupir lo que sobra y tragar lo bueno, y dejar que madure dentro de nosotros y que pase a ser parte de nosotros. Y entonces podremos extraer experiencias, es decir, conocimientos válidos de las cosas que nos pasan. Si no, tendremos únicamente recuerdos, anécdotas, pero no vivencias que podemos aplicar en otros casos. Y eso es la prudencia, el arte de reflexionar. Y una vez que hemos reflexionado, pasamos a la acción, porque en esa reflexión implica el cómo llevarlo a la práctica y también, y muy importante, aceptar las consecuencias de nuestras acciones, aceptar la responsabilidad de nuestros actos. Al aceptar esta responsabilidad, estamos atacando directamente al segundo espejo, y estamos poniendo en marcha la voluntad. ¿Qué es lo contrario de la fragilidad? La fortaleza. Y ya tenemos ahí la virtud de la fortaleza. No tirar nunca la toalla. Jamás decir me siento vencido. No claudicar jamás. Insistir una y otra vez hasta llegar. Como diría Santa Teresa de Jesús, tomar una firme y decidida determinación de no parar hasta llegar. Pasara lo que pasare, cayere quien cayere, así se hunda el mundo, así me muere en el camino. Eso es el espíritu del invicto, el que no admite en sí el pensamiento de derrota. Es esa fortaleza que se basa en la prudencia. Y si tenemos prudencia y tenemos fortaleza, nos vamos a enfrentar a la codicia ¿con qué? Con la inteligencia. La inteligencia para manejar las situaciones de la vida cotidiana y poder estar en este mundo sin que el mundo nos atrape.
el poder tener cosas y disfrutar de ellas, pero, como diría Sócrates, también saber cuántas cosas que no necesito. ¡Qué bien, qué suerte! Saber que no necesito tantas cosas y saber que también existen otras cosas que son los intangibles, que no son cosas físicas y que sin embargo esos intangibles son la esencia de la vida. La amistad, una buena conversación, una puesta de sol, una buena música, el canto de un pájaro, el olor de una flor. Es saber manejar todas las situaciones y eso es la templanza, porque saberlas manejar nos da ese equilibrio de no caer en nada en exceso, empezando por ahí, un poco el arte de la moderación, nada en exceso. ¿Y cuándo comienza todo? Bueno, perdón, que se me falta una. Y si ya trabajamos con estas tres, entonces cuando podemos enfrentarnos a la falsa identidad. Y nos vamos a enfrentar con las tres grandes energías, la voluntad, el amor y la inteligencia. Porque necesitamos eso, prudencia, fortaleza, templanza. ¿Para qué? Para que se desarrolle la justicia, el ser justos, equilibrados, armónicos, primero con nosotros mismos, puesto que solamente podemos dar lo que tenemos y después con los demás. Y todo esto, como no olvidemos que el pegamento de la unión era el amor, todo esto hace que si además del amor, que es el fuego, le aplicamos la voluntad, es decir, de no permitimos que el fuego se apague, y lo aplicamos con inteligencia de saber dónde aplicar el fuego, ¿qué ocurre? Que estos espejos de hielo se van derritiendo y va naciendo poco a poco ese conócete a ti mismo. ¿Cuándo surge todo esto? Cuando empezamos a darnos cuenta de que somos ignorantes. Ya lo dijo Sócrates, solo sé que no sé nada. En ese momento, y por eso es tan importante el primero, el de la ignorancia, cuando decimos, aquí hay algo que falla. Ahí es cuando empieza a desarrollarse todo esto. Y empezamos entonces a buscar la armonía por oposición. Donde empezamos, en vez de quedarnos con oposición, nos quedamos con la palabra armonía y buscamos los puntos de encuentro en vez de los puntos de desencuentro. Donde también, como diría Sirran, somos capaces de ponernos por encima de las reacciones que tenemos, las reacciones emocionales. Y entonces no nos dejamos llevar por nuestras reacciones, sino que tratamos de ver las cosas en profundidad, buscando ese equilibrio. Y de ahí nos lleva justamente a lo que realmente necesitamos en nuestro tiempo tan importante y la filosofía es una herramienta fundamental para alcanzarlo, y es la idea de fraternidad. Lo que más necesita nuestro mundo es fraternidad. Y la fraternidad es la profunda amistad. Esa amistad que nos hermana con los demás porque se basa en el respeto. En el respeto de entender que cada cual tiene su camino. El de admitir que cada cual tenga sus ideas y no tomarlas como un enemigo. Y saber que a pesar de que tengamos ideas diferentes, podemos tener puntos de encuentro, aunque sean unos pocos. Y que no existe mi enemigo. En todo caso será mi hermano enemigo, el cual también me enriquece. Y si es mi hermano no puede ser mi enemigo, es una contradicción. Porque yo me puedo pelear a muerte con los demás, pero con mis hermanos, si es hermano de verdad, a quien amo no puedo odiarlo, no puedo rechazarlo, eso está claro. Entonces justamente esta armonía por oposición que nos va a permitir ir encontrando esta armonía, esta fraternidad. También recordemos que la fraternidad, como un elemento práctico que podemos aplicar ya, sería esa capacidad de ponernos lo más rápidamente posible en el lugar del otro. Ponernos en sus zapatos. Eso que dice, camina con mis zapatos un día y luego me podrás juzgar. Y nos evitaremos el prejuzgar, el crearnos juicios falsos, porque no somos jueces de nadie. Lo que tenemos que ser jueces de nosotros mismos y tenemos que tener una gran piedad para poder también perdonarnos nuestros errores, entendiendo
de que en realidad no son errores sino equivocaciones, porque el error es no intentarlo, pero si lo intento y me equivoco, eso no es un error, eso es experiencia y me puede ayudar a seguir caminando. Y todo esto va creando, ayudando al yo superior, que es el yo más elevado y el que nos da la conciencia pura. Y qué curioso, en la medida en que empezamos a disolver esta sala de los espejos del yo personal, vamos generando a la vez un espejo de oro. Así le llaman los egipcios, el espejo de oro. El espejo de oro que está formado por lo mejor de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y de nuestras acciones. Porque recordad lo que hablé al principio, y he dicho en más de una ocasión en esta charla, en nuestra conciencia se impregnan las experiencias, las vivencias, las cosas que hacemos. Pues bien, también se pega lo bueno. Y entonces, ¿qué ocurre? Que este espejo de oro tiene la característica de que refleja lo bueno nuestro hacia afuera y que impide que entre lo malo hacia adentro, es decir, que también refleja lo bueno hacia adentro. Es una coraza protectora que existe, que hace que nos podamos ver muchas veces libres de cosas porque funciona. Es algo que nos hemos trabajado y entonces esto nos hace más fuertes ante los diferentes ataques que tenemos de este mundo tan egoísta y materialista. Y también decir que ese espejo lo podemos ir construyendo gracias a la figura del maestro. Porque si tenemos la suerte de encontrarnos, como diría el Buda, a alguien que nos enseña un defecto como si fuera un gran tesoro, decía el Buda, síguelo, que es un maestro. ¿Por qué? Porque la ayuda del maestro nos permite acelerar el proceso de construcción de ese espejo de oro y de ir disolviendo esa cámara de los espejos. ¿Por qué? Porque él ya ha pasado por ahí y él nos ayuda con su experiencia. Como dice el profesor Libraga, el fundador de Nueva Acrópolis, la experiencia de los que nos preceden nos ahorra mucho dolor. Puede ser un maestro, decimos, bueno, Platón, Sócrates o la vida, pero si encontramos además una persona, mejor. ¿Por qué? Porque Platón está muy bien, pero yo no puedo llamarlo por teléfono si tengo un problema y hablar en su hombro. Yo no puedo hablar con confianza. O yo directamente no tengo a alguien que sé que me va a escuchar sin exigirme nada, sin pedirme nada, sin querer aprovecharse de mí. Pero esto es algo que cada cual tiene que descubrir dentro de sí mismo, porque ya el camino es algo que uno hace a nivel individual. En la medida en que vamos construyendo ese espejo de oro, vamos desarrollando esa seguridad interior que es la base de nuestra libertad. Y nuestra libertad, recordemos, que se basa en el libre albedrío, la capacidad que tenemos de elegir, porque conciencia es elegir. Y elegir es comprometerse con lo que uno ha elegido. Entonces que sepamos que está en nuestra mano hacer que el río de la vida corra, y dejo para finalizar una frase de H.P.B. que me parece extraordinaria en relación a lo que se refiere al río de la vida y nuestra alma inmortal. El alma pura es un río cuya mágica fuente es el control de sí mismo, las aguas, la verdad, las orillas, la autocorrección y sus olas, la compasión. Y recordemos que son las olas las que llegan al mar, son las olas las que llegan a las orillas, porque nunca nos puede faltar el elemento del amor. Sin amor no hay nada, todo se basa en el amor, pero tiene que ser un amor comprometido, no un amor pasivo. Recordemos que en ese aspecto tenemos que ser fuertes, porque los fuertes no piden, los fuertes dan. Y el filósofo tiene que ser una persona segura, tiene que ser una persona que tenga, pues lo que ya hemos hablado,
de estas 3 virtudes de Platón, que tenga templanza, que tenga fortaleza, que tenga prudencia y sobre todo que algún día pueda ser justo, es decir, tratar las cosas en su justa medida, dándole a cada cosa la importancia que tiene. Muchísimas gracias y espero que saquen elementos que les puedan ser de utilidad. Esa por lo menos ha sido mi intención. Muchísimas gracias.